Citibank tomó el control de toneladas de oro venezolano que tenía en garantía y podría venderlo. El Banco Central de Venezuela debía pagar $1.100 millones del préstamo total de $1.600 millones para recuperar parte de los lingotes en una recompra. Pero no cumplió. El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano, luego de que el Banco Central BCB del país no recomprara este mes el metal que garantizaba un préstamo. Y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria, según fuentes conocedoras de la operación. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros. Sin embargo, a partir de 2017, solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego, su mayor fuente de divisas, en medio de una profunda crisis económica. Bajo los términos de la operación acordada con Citibank en 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 $1.100 millones del préstamo total de $1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra. Dijeron 4 fuentes, que pidieron el anonimato. Citibank tiene planeado vender el oro en garantía equivalente a $1.358 millones para cobrarse el primer tramo adeudado y depositar unos 258 millones restantes en una cuenta en Nueva York, de acuerdo con 2 de las fuentes. El monto restante vence el año que viene. La capacidad de pago del régimen de Nicolás Maduro se ha complicado no solo por la situación económica, sino también por una serie de sanciones financieras de los Estados Unidos y países de Europa que no lo reconocen como mandatario legítimo después de haber ganado su reelección en cuestionados comicios. En la peor crisis política del país petrolero en décadas, el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, fue proclamado en enero presidente interino invocando artículos de la Constitución tras acusar a Maduro de ilegitimidad. Como parte de los intentos de Guaidó y su entorno de tomar control de los activos de Venezuela en el exterior, pidieron en febrero a Citibank un periodo de gracia de 120 días antes de la fecha de la recompra. Estados Unidos y decenas de naciones lo reconocieron y piden a Maduro dejar el poder. El acuerdo para esta recompra de oro ya se venció, y el BCB no cumplió, apuntó una de las fuentes consultadas. Pero 3 de las fuentes, del entorno de Guaidó, dijeron que el banco no respondió al pedido. Una cuarta fuente del régimen venezolano familiarizada con la operación confirmó que el Banco Central no transfirió el dinero este mes para cumplir con el acuerdo con Citibank. En un informe presentado al regulador estadounidense en febrero, Citibank había dicho que el acuerdo con Venezuela le dio toda la propiedad y derechos legales sobre el oro por los $1.600 millones. El Banco Central no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre este caso y Citibank declinó comentar. En otro acuerdo similar con el Deutsche Bank, el Banco Central venezolano había pagado a fines del 2018 unos $700 millones en busca de recuperar los lingotes en garantía para unos préstamos. Aunque los lingotes volvieron a registrarse como reservas de Venezuela, quedaron detenidos en la entidad inglesa pese a los pedidos de la autoridad monetaria venezolana para repatriarlos. El oro en respaldo para esa operación fue depositado en el Banco de Inglaterra. Debido a esta experiencia, las fuentes creen que hay pocos incentivos para que el Banco Central venezolano recompre el oro al banco estadounidense. Guaidó ya ha tomado control de un complejo refinador de la estatal PDVSA en los Estados Unidos, Citgo, y busca congelar cuentas bancarias y barras de oro en el exterior propiedad de Venezuela. Citgo,
el principal activo de Venezuela en el exterior, sirve de garantía de un bono de PEPSA y de un préstamo de la petrolera rusa Rosneft. Por eso los asesores de Guaidó estudian pagar en las próximas semanas 72 millones de dólares en intereses del bono PEPSA 2020 y así evitar un embargo sobre Citgo. Dijeron las fuentes del entorno de Guaidó, sin aclarar de dónde provendría el dinero. Frente a la posibilidad que contemplan de que pueda ocurrir una transición política, el equipo de Guaidó ha tenido reuniones preliminares con asesores legales en Estados Unidos para un eventual proceso de reestructuración de la deuda externa y estar preparados ante cualquier acción hostil de los acreedores. La intención es estar listo para negociar no solo con tenedores de bonos venezolanos, sino también con gobiernos prestamistas como los de China y Rusia, y con empresas afectadas por la ola de nacionalizaciones bajo el chavismo según dos de las fuentes opositoras. Venezuela enfrenta incumplimientos de bonos por unos 60.000 millones de dólares desde el 2017. Pero además firmas como Conoco y Cristalex reclaman millonarias indemnizaciones tras la decisión del fallecido presidente Hugo Chávez, que antecedió a Maduro, de excluirlas de proyectos petroleros y mineros. Queremos abordar la deuda de manera integral. Calculamos que alcanza unos 200.000 millones de dólares, apuntó una de las fuentes del entorno de Guaidó, a quien Maduro considera un títere de los Estados Unidos, país al que acusa de querer sacarlo del poder para apoderarse de las riquezas petroleras. Dos hombres son clave en esta operación, Simón Serpa Delgado y Tarek El Aissami. Ambos pasaron horas en Turquía y están íntimamente comprometidos entre sí con la dictadura que comanda Nicolás Maduro. El Aissami fue vicepresidente, es hombre fuerte del gabinete económico y el nexo con Hezbollah. El primero, Serpa Delgado, es el ministro de Economía de Venezuela. El dúo fue el encargado de concretar la operación por la cual el régimen venezolano concretó la fuga de 8 toneladas de oro de sus reservas del Banco Central. Lo hicieron en Turquía, desde donde vendieron los lingotes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En ese país árabe los metales preciosos están exentos en un 100% de impuestos. Tampoco se preocupan por el origen. Los dólares que consiguieron fueron colocados en fideicomisos para poder cancelar operaciones para insumos para el país y personales. Ni Serpa, ni el Aissami dejarán pasar la oportunidad para su beneficio. Las divisas obtenidas de la operación se colocan en trust de garantía privadas para luego de esta manera poder hacer contratos entre compañías y particulares. De esta forma pueden saltar las sanciones impuestas por los Estados Unidos. La ruta del oro es muy difícil de rastrear, lo que facilita transacciones ilícitas. Y a pesar de que en la mayoría de los casos los lingotes tienen algún tipo de sello o impresión distintiva, al llegar a los Emiratos Árabes Unidos son fundidos nuevamente y vueltos a bautizar. Medio Oriente cuenta con plantas dedicadas a fundir este material. Esta vez el surco dibujado sobre el brillo del oro dirá Eau. Dubái es uno de los mayores tenedores y productores de oro del mundo. Son conocidas por ser las más grandes del mundo. Sin embargo, las excéntricas ferias con joyas de este mineral son un destino obligado al recorrer la ciudad. Llamativo, ninguna mina es explotada en su desierto. En enero la empresa Noor Capital, en Abu Dhabi, reconoció haber comprado 3 toneladas de oro al régimen chavista. Al estallar el escándalo informó públicamente que no continuaría con las transacciones hasta tanto no se normalizara la situación en el país latinoamericano.
El plan de Venezuela era vender 29 toneladas de oro a los Emiratos Árabes Unidos en febrero para proporcionar liquidez a las importaciones de productos básicos, de acuerdo con la agencia Reuters. Con la excusa de saltar las sanciones, los 3 enviados de Maduro también consiguieron su propio beneficio. Acorralados por los Estados Unidos y sin posibilidad de movimiento en sus países, bancarizan su dinero ilícito, también guardado en oro. En muchos casos, el dinero de la corrupción venezolana se transformó en lingotes. La producción minera en Venezuela está en decadencia desde hace 6 años sin producir un solo gramo. Solo operan las grandes corporaciones chinas que tienen contratos muy beneficiosos. Ni un solo lingote queda en tierra caribeña. Todos los metales extraídos son enviados de inmediato a Beijing. La mayoría del oro de Venezuela no es producto de la explotación de las minas que no funcionan hace más de 6 años y mucho menos en esa cantidad, sino es producto de que tanto la droga y de cómo la corrupción se aseguraba en lingotes desde hace años. Cuenta a Infobae un funcionario del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas de aquel país.